Entonces, nosotros vamos a mirar con la atención de ustedes, con el poder y la ayuda del Espíritu bendito de Dios. Vamos a ver resumidamente los primeros 4 versículos que tienen que ver con este libro, que nos sea de bendición, de provecho a nuestras vidas y que también nos sea a nosotros una gran bendición. Cuando nosotros empezamos en el capítulo 1 de Isaías, se nos dice que se nos habla que Isaías, hijo de Amós, se nos habla también de los reyes. La visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En el verso 2 dice la palabra del Señor: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Nosotros al ver esta parte del primer capítulo, aprendemos varias cosas. Algunos escritores dicen que Amós, el padre de Isaías, se refiere al profeta Amós. Y como vemos muchos peloteros que son firmados porque son hijos de padres peloteros también, y vemos también muchos artistas que sus hijos también siguen sus pisadas, debemos animar a los hijos de los creyentes para que ellos también sigan las pisadas de su padre sirviendo al Señor, aplicando esta parte a nuestras vidas, a nuestros corazones. Es importante también mencionar que en este versículo 1, Isaías amonestaba a estos reyes de parte del Señor, y que cada creyente en Cristo no debemos mirar la majestad del hombre para amonestarle de parte del Señor, de predicarle el Evangelio a los que están en eminencia con poder y gracia de parte del Señor. De una manera que nosotros podamos ver en esta hora, Dios usa sus juicios para salvar a los pecadores altivos y rebeldes, porque Dios en el juicio da esperanza de salvación. Los juicios de Dios que hace no son para destrucción, es para que el hombre conozca y pueda ver su maldad, sus pecados, y ver la santidad de Dios, y se vuelva a Dios, el Santo de Israel. Entonces, cuando usted mira el libro de Isaías, ve el nombre del profeta, que significa la salvación del Señor, y cuánta profecía tiene acerca de Cristo, pues es un libro bueno para evangelizar, para proclamar las virtudes, las excelencias, la sabiduría de nuestro Dios. Cuando el profeta está con los reyes, él les dice a ellos que Dios, en el versículo 2, es el juez, que su gente son los acusados, y que el cielo y la tierra son los testigos, y que el cargo en el juicio es que el Señor lo está acusando a Judá de que Judá se había rebelado contra Dios. Entonces, desde el principio, vemos cómo el profeta amonesta a Judá y a Jerusalén. Es importante en este tiempo entender eso, que el juicio de Dios es para salvación, para salvar. De hecho, tú y yo que hemos sido salvos por el juicio que Dios el Padre ejecutó en la cruz en Cristo Jesús. Los juicios no son para destrucción,
como tampoco es para destrucción la pela o la corrección que el padre da al hijo. Cuando se disciplina a un muchacho, no se disciplina para destruirlo, se le disciplina para corrección, se le disciplina para bendición. Debemos entender entonces que los juicios de Dios son para dar esperanza y salvación. Entonces, al ver en el capítulo 1, versículo 2, la estructura, que Dios es el juez, que los suyos son sus acusados, que la tierra y el cielo son los testigos, y el cargo es rebelarse, apartarse contra Dios. En este mismo capítulo, más abajo en el verso 3, el Señor dice, por medio de Isaías, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. La situación, la realidad del pueblo del Señor en aquel tiempo era ingratitud, rebelión y pecado. Pero la parte no es solamente ver la historia de aquel tiempo, es que esas cosas están pasando hoy día también. Y como predicaba Pastor Castillo, ayudado por el Espíritu Santo de Dios el Creador, es que Él tiene poder, autoridad para demandar de sus criaturas obediencia y adoración. Y cuando no lo hacen, Dios entonces se vale de la correa, del juicio y del castigo para provocar en lo suyo la obediencia. Entonces, nosotros vemos hoy día que los animales, los perros, son muy cariñosos con sus amos, los gatos, etcétera, y cualquier animal que sea usado como mascota. Y el Señor le está diciendo al pueblo, ustedes además de pecadores son ingratos, son malagradecidos. Eso también nos lleva a nosotros a entender que aunque nuestras rebeliones han sido borradas por el Señor, también en nuestra naturaleza pecaminosa nos rebelamos contra el Señor. Una parte importante de esto es que al entender esto, tenemos la bendición. En este capítulo 1, Dios dice que Dios lo había castigado a ellos varias veces y que ellos, en el verso 5, ¿para qué habéis de ser sido castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. La Biblia dice que el Señor al que ama disciplina. Y yo sé que a veces hay alabanza que dice, Señor, quebrántame. Sé tú el alfarero y yo el barro. Pero sabemos que nadie que está siendo castigado pide o quiere ser el barro. Por el contrario. Ahora, esta predicación tiene el propósito de que nosotros entendamos y comprendamos los propósitos, los planes del Señor y qué el Señor está haciendo. Si bien el Señor está castigando este tiempo a los moradores de la tierra por sus pecados, por sus rebeliones, no le está castigando para destruirlos, sino para que el hombre se vuelva en arrepentimiento y fe, en arrepentimiento y dolor por sus pecados y fe en el sacrificio de Cristo para ser salvo. Ahora bien, en un entrenamiento que estaba, alguien que nos daba el entrenamiento nos decía que si bien se habla mucho de salvación en el libro de Isaías, el punto principal del libro de Isaías es la santidad de Dios. Usted va a encontrar que sobrepasa más de 15 veces
refiriéndose al Santo de Israel. Y podemos leer algunos versículos. Isaías 5:19, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, y acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Y podemos leer 5:24, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y hay, hay otro versículo, 12:6, que hay una alabanza. Dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. No hay una cosa que moleste más a alguien que es ordenado, que se tope con una persona muy desordenada. No hay una cosa que moleste más cuando una persona es muy limpia, que le gusta lo limpio, cuando una persona vive encima de lo sucio. Pues provoca la ira del Santo de Israel cuando el pecador vive en la inmundicia. Estamos viendo en detalle capítulo 1 de Isaías, donde Dios en el juicio salva a los pecadores porque humilla la altivez y la soberbia de los rebeldes. Y Él es dado a conocer como aquel que borra nuestras rebeliones. Entonces nosotros podemos entender los tiempos y las cosas del Señor. Dios juzga a su gente y le da esperanza en el juicio, hermano. Nosotros debemos proclamar el evangelio del Señor en este tiempo de juicio. Y la esperanza es que Dios salva y que los juicios son para salvación, como la disciplina es para corregir, para bendición de aquel que es disciplinado. El profeta Isaías no solamente le profetizó a Jerusalén y a Judá, sino a muchas naciones en derredor. También Isaías dice que en el juicio hay promesa de redención. Dios en el juicio conforta y restaura a los suyos. Nosotros vemos en Isaías 1:5 que dice la palabra del Señor: ¿para qué habéis de ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hay personas en los estudios que reprueban y reprueban una materia y hasta que no la pasan la están reprobando. Dios castigó muchas veces a Judá y a Jerusalén. Y le castigó muchas veces porque su primero castigo, ellos no miraron, no se volvieron a Dios. Y Dios le dijo: de tantas veces que son castigados, su cabeza está enferma, los pies están enfermos. A veces he escuchado personas que dan su testimonio, que tuvieron un accidente, que dan evidencia de ese accidente, y las personas dicen: Dios tuvo misericordia de mí, no me morí, pero no se han arrepentido, no se han apartado de su pecado, no se han vuelto a Dios. Amados hermanos, la parte nuestra, como del profeta Isaías y los demás profetas, es anunciarle a las personas que en medio de la ira Dios se acuerda de su misericordia, que sus juicios son para salvación, para purificación y para exaltación de su nombre. Eso estamos viendo breve en el capítulo 1 de Isaías, ¿verdad? Que estamos viendo que el Santo de Israel, por medio de su juicio, salva al pecador
altivo y rebelde, humillando, derribando su altivez y mostrándole su salvación en medio del juicio. Y que Él lo hace porque el punto principal del libro de Isaías es la santidad de Dios y la salvación de los pecadores. Y que el Señor no va a escatimar castigarme o castigarte a ti las veces que sea necesario para que nosotros aprendamos que Él es santo y que nosotros debemos volvernos a Él en arrepentimiento y fe buscando su rostro. Cuando nosotros miramos esta parte, Él dice, ¿querés ser castigado aún? Amados hermanos, que el Señor nos libre de ser castigado varias veces por la misma conducta, sino que nosotros podamos temperar, hacer caso a la disciplina del Señor, pero no solamente nosotros, sino que la persona a quienes le anunciemos el Evangelio, le anunciemos el Evangelio de esto. Nosotros miramos en el capítulo 2, vamos a ver el capítulo 2 un momentito, de manera no muy profunda, pero mirando que el Santo de Israel establece juicio y que Dios hace su juicio para salvar, para salvación. Capítulo 2, versos 17, 18 y 19, hasta el 21 leemos. Verso 18 hasta el 21. Y quitará totalmente los ídolos. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la terrible presencia de Jehová, por el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para sacudir la tierra. Aquel día arrojará el hombre los topos y los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que lo adorase. Y se entrarán en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la temible presencia de Jehová y por el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para sacudir la tierra. Esto, amados hermanos, habla del final de los tiempos, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo un COVID hoy día y las personas pueden estar en su casa con una prisión domiciliaria, pero Dios ha prometido sacudir la tierra. Cuando hay temblor de tierra, las personas no están tranquilos, no hay dónde correr, no hay dónde ir. El otro día estaba en una casa que había mucha guayaba y había una cuanta madura y estaba muy alta. Y la persona remenió la mata de guayaba y cayeron muchas guayabas, todas las maduras cayeron. Dios ha prometido sacudir la tierra, porque los habitantes de la tierra, no solamente los creyentes, le deben a Dios obediencia, reverencia y adoración. Y eso hay que proclamarlo, porque las criaturas le debemos obediencia y adoración al Creador. Al nosotros mirar estos capítulos, está hablando de juicio. ¿Y cuál es el tema? Que el Santo de Israel, por medio de juicio, salva al pecador altivo y rebelde, mostrando su santidad y mostrándole al hombre su pecaminosidad. Aquí vemos que hay mucha gente que se ha convertido de los ídolos a Dios, como dice una de las cartas de Tesalónica. Pero habrá muchas personas que no soltarán los ídolos, pero lo soltarán cuando vean que los ídolos no pueden librarle de los juicios de Dios. Amado hermano, Dios en su juicio da esperanza, muestra su misericordia. Y lo que estamos viendo aquí de manera rápida en Isaías
Es que tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, Dios le está mandando a decir a Judá y a Jerusalén que ellos debían volverse de su maldad a Dios y que debían ver la santidad de Dios. En estos versículos dice que solamente Jehová será exaltado, la altivez será abatida y la soberbia humillada. Todos nosotros, al ser pecadores, somos altivos de rostro y somos soberbios. Pero lo que Isaías está diciendo en su momento es que la gente de Judá y de Jerusalén eran altivos, que su pecado se le veía en su cara de la arrogancia, pero también por lo que ellos hacían provocaban a ira a Dios. El salmista dice que antes que fuera el humillado, descarriado andaba. El hombre para ser salvo ha de humillarse ante la majestad temible y formidable de Dios y por el esplendor de su presencia. En los juicios de Dios, el altivo es abatido y humillado y viene a salvación. El hombre debe escuchar la ley en el monte Sinaí con los temblores para que pueda subir al monte de Sión. Para que el pecador venga en arrepentimiento y fe y humillado, debe ver la majestad de Jehová, debe ver la santidad del Santo de Israel. ¿Y por qué decimos todas estas cosas, amados hermanos? Porque hay mucha confusión por el tiempo que estamos viviendo. Pero si el pueblo y las naciones no se vuelven a Dios, Dios ya ha prometido sacudir la tierra. Y hay un tema en Apocalipsis, en la gran tribulación, que dice que habrá un temblor de tierra que no lo ha visto ni lo habrá jamás desde que los hombres están sobre la faz de la tierra. Yo que soy de Puerto Plata, hubo una vez un temblor de tierra en Puerto Plata, fuerte, se dañaron muchas estructuras, colegios, y las iglesias estaban llenas. Y la gente no podía estar en la casa, la gente estaba en la calle. ¿Pero por qué estaban en la calle? Porque después de los temblores de tierra hay réplicas. Entonces, es importante que nosotros entendamos la voluntad del Señor, los juicios del Señor. Son para glorificar su nombre, para salvar al pecador, para purificar a su pueblo, mostrando Dios su santidad, que Él es el Santo de Israel, y mostrando con eso la pecaminosidad del hombre, la rebelión del hombre. Ahora, eso no lo va a hacer la persona así por así. Deben ver la formidable presencia de Dios. Al pecador, la presencia de Dios le infunde miedo. ¿Qué fue lo que dijo Adán? Tuve miedo de ti. ¿Por qué? Porque pequé. Hoy día muchas personas están un poco románticos con el Evangelio y con el Señor. Los pecadores, en vez de tener miedo a Dios y venir a arrepentimiento y fe, están adorando y cantando la alabanza al Señor. Y como el Señor le dice aquí a Judá y a Jerusalén, estoy cansado de las alabanzas de ustedes y de los sacrificios y de los cultos, porque ustedes no dejan sus pecados y se vuelven a mí. Amados hermanos, Dios sea glorificado el Santo de Israel. Estamos diciendo esto para que entendamos el tiempo del Señor, para que entendamos que el Señor envía su juicio para salvación, para salvar, para abatir al altivo, para humillar la soberbia del hombre, para salvar a los pecadores, para purificar a su pueblo y para mostrar la gloria, el esplendor de su majestad. Aquellos que no corran al Señor ahora, correrán de Él, irán a las peñas. Espero que el bendito Espíritu de Dios nos pueda dar entendimiento de esto. ¿De qué cosa? De los juicios de Dios.
de cómo el Señor anuncia su juicio. Los anuncia para que los juicios sean evitados por el pecador. Pero aun cuando el pecador no evita los juicios, aún así son para gloria de Dios, para purificación de su pueblo y para salvación. Es para salvación. En Apocalipsis 6:12 nos dice la palabra del Señor: y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí fue hecho gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Escucha ahora, verso 15. Y los reyes de la tierra, los magistrados, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de la montaña, y decían a las peñas y a las montañas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto se refiere básicamente al final del tiempo, pero habrán temblores de tierra donde serán advertencia y juicio de Dios. ¿Ha habido más salvación cuando ha habido juicio del Señor? Ya sea en la vida de una persona, de una ciudad o de una nación. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros? Estamos entendiendo de alguna manera los juicios de Dios, como el profeta Isaías, el Espíritu Santo usando el profeta Isaías, desde el primer capítulo, segundo capítulo, le va hablando a Jerusalén y a Judá de los juicios de Dios. ¿Cómo le va diciendo? ¿Verdad? Que cualquier mal que le acontezca al pecador ha sido porque el pecador lo ha comprado. Alguien decía que por qué le pasan cosas malas a gente buena, pero la Biblia dice que no hay bueno ni a un uno. Entonces, cuando cualquier cosa mala le pasa al pecador, es responsabilidad del pecador y no de Dios, que juzga al pecador. Nosotros miramos en el capítulo 3 de Isaías, hemos pasado capítulo 1, capítulo 2, viendo el juicio de Dios, entendiendo el juicio de Dios que da esperanza, que Dios, el Santo de Israel, usa sus juicios para abatir la altivez y humillar la arrogancia del pecador y salvarlo, ¿verdad? Y que ha prometido sacudir la tierra, como aquel señor sacudió la mata de guayaba y cayeron. Vamos al capítulo 3 brevemente de Isaías, del 8, 9 y 10, y el 11 también. Dice la palabra del Señor: la apariencia de su rostro testifica contra ellos, como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque alegaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de su trabajo. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Dice la palabra, verso 12: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se señorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Estoy compartiendo con ustedes, iglesia, los juicios del Señor, para que anunciemos a los hombres el juicio final
de tal modo que el hombre evite el juicio final. Ahora, en esta parte que Isaías le está diciendo a Judá y a Jerusalén, que ellos habían irritado los ojos del Señor por lo que estaban haciendo, que ellos andaban en orgullo, en altivez, en arrogancia. Dice el verso que ellos no ocultaban sus pecados. Verso 9. No lo disimulaban. ¿Y a quién lo compara el Señor? Lo compara a Sodoma y a Gomorra. Lo normal es que la gente esconda su pecado, que el pecador se oculte para pecar. Ahora, Dios está diciendo que eso fue en el tiempo de Sodoma y de Gomorra. ¿Eh? Cuando estamos hablando de Sodoma, estamos hablando que era una tierra fértil donde vivió Lot, el sobrino de Abraham, que era la tierra de los cananeos. Los sodomitas no ocultaban su pecado, estaban orgullosos de ello y lo exhibían. ¿Cuál era el pecado que exhibían? La homosexualidad. Y Dios lo puso como ejemplo de castigo, reduciéndolo a ceniza. Ahora, amados hermanos, el profeta Isaías le está hablando a Judá y a Jerusalén de parte de Dios. ¿Cuál era el problema de estas naciones? ¿Cuál era el problema de ellos? Que no escondían sus pecados, no lo disimulaban. ¿Pero qué hacían ellos? Publicaban sus pecados. Hermano, entiendan algo. La sociedad de hoy día en la que estamos viviendo no esconde su pecado. Lo publican con arrogancia, con altivez. Entonces, lo que hemos visto en Isaías, que el Señor no tiene problema de castigar la tierra una y otra vez y castigarla hasta que entiendan. Estamos viviendo en días donde el pecador no se oculta para pecar. El funcionario corrupto antes se enriquecía también, pero no le echaba al pueblo en cara su ostentación, su riqueza, ni su declaración de bienes jurada eran tanto dinero. Lo hacían a escondida. Mire, todo el tiempo ha habido aborto. Aborto porque se tenían relaciones prohibidas de parte de Dios y la gente abortaba en los campos y en todo lugar. Todos los pecados han existido todo el tiempo. La homosexualidad no es algo nuevo. El aborto tampoco. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el problema de Judá y Jerusalén? Que ya ellos provocaban al Señor abiertamente. Desafiaban al Señor. ¿Qué ha pasado con nuestros tiempos? Y debemos aumentar nuestro clamor para que el pueblo se vuelva a Dios y proclamar los juicios de Dios. Pero que los juicios dan esperanza y es para salvación, no es para destrucción. Pero hoy día quiere que le legalicen el aborto. Que la madre tiene derecho. Pero el niño que está en el vientre no tiene derecho. Repito, ha habido aborto todo el tiempo. Ha habido la sodomía desde hace mucho tiempo. ¿Y qué pasaba antes? Que los que practicaban estos pecados, ¿cómo lo hacían? Se ocultaban. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy día? El orgullo de pecar contra el Señor. No lo disimulan. Y Dios es el Dios de toda la tierra. Dios no es el Dios de los evangélicos solamente. Dios es el Dios de toda criatura. Y estos juicios no lo anunciamos para destrucción, sino para que el hombre sea salvo y se vuelva a Dios en arrepentimiento.
y que puedan disimular su pecado, que dejen de pecar, pero que no lo exhiban con orgullo. Las personas que adulteraban hace un tiempo lo hacían a escondida. Hoy día no, lo publican. Y como hoy día hay mucho más medios de publicidad, lo publican por todas partes. Ciertamente, hermano, estamos viviendo los días que vivió Isaías. Judá y Jerusalén exhibían sus pecados, no lo escondían, no lo disimulaban. ¿Cuál es el tema? Que tú y yo debemos proclamar los juicios de Dios para que el hombre tema y no pase por los juicios de Dios. Que el hombre deje de pecar y se vuelva a Dios. Como Cristo le decía cuando predicaba, vete y no peque más. Amado hermano, no sé si me están entendiendo. Cuando comencé, le dije que Isaías reprendía a esos 4 reyes de parte de Dios, predicándole los juicios de Dios, para que el hombre deje de pecar y vea la santidad de Dios. Y que podamos entender el tiempo. Eran tiempos donde Judá y Jerusalén vivían en altivez, en arrogancia. No disimulaban su pecado, lo exhibían. Y es la misma sociedad que estamos viviendo hoy día. La gente publica su pecado con orgullo, no con vergüenza, ni con arrepentimiento. Lo exhiben. ¿Y cuál pecado más pudiéramos decir que la gente exhibe hoy día? No son 1, ni 2, ni 3. La gente vive en un desenfreno. La gente quiere que le legalicen la droga, que le legalicen todos los pecados. El otro día ponían en televisión un señor que lo encontraron robando unos limones y lo pusieron a comer limón hasta que se largara y dejara de robar. La persona dijo que estaba robando para comer, pero él puede pedir comida. Hay muchas mujeres que están en la prostitución y dicen que se han prostituido para comer. Y es posible, no estamos diciendo que no. El problema es que el pecado no puede ser exhibido, porque al que pide se le da. Mis amados, estamos en tiempos semejantes a lo de Sodoma. Estamos en tiempos semejantes a lo de Isaías, porque Dios ha enviado juicio. Lo ha enviado para mostrar su santidad. Lo ha mostrado para abatir toda altivez, humillar toda arrogancia y toda rebelión. Pero en el juicio Dios da esperanza, da salvación. Alabado sea el Señor por siempre. Estamos viendo, hermano, un poquito más panorámico el libro de Isaías, viendo que el Santo de Israel salva a los pecadores por medio del juicio, abatiendo toda altivez, humillando toda arrogancia, pero también borrando todas las rebeliones. El capítulo 4 habla de la parte que tiene que ver con la gloriosa restauración de Jerusalén, pero yo quiero que veamos de una manera breve el capítulo 5. Y vamos a leer en el capítulo 5, verso 1, 2 hasta el 3. Ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que dieses uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, moradores de Jerusalén y de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Amados hermanos, hemos visto en los 3 primeros capítulos de Isaías
viendo que el nombre de Isaías significa salvación del Señor, y que este libro ha sido enmarcado como el quinto evangelio porque habla de la profecía del Mesías, de la salvación, y que el Señor salva a pecadores. Nosotros también debemos proclamar sus excelencias y sus virtudes, que van incluidas sus juicios, lo cual él usa para salvar, lo cual él usa para abatir toda altivez y humillar toda arrogancia y convertir toda rebelión en obediencia. Cuando nosotros prediquemos los juicios de Dios, prediquémoslo dándole esperanza al pecador y salvación en Cristo Jesús. Ahora, después de ver esto, que el Santo de Israel salva a los pecadores por medio del juicio, el Santo de Israel espera que aquellos que son salvados den los frutos que él espera. Cuando usted va y ordena algo a un restaurante, cuando el mesero viene con la petición, usted espera que le traigan lo que usted ha ordenado. Mi amado hermano, el Señor te ha preparado, te ha habilitado para que tú hagas la voluntad de Dios, para que tú des los frutos que Dios espera que tú rindas a Dios. Este capítulo 5 es bien largo porque habla de los juicios de Dios sobre aquella viña que el Señor la preparó, la labró, la cercó y sembró allí en ella. Nosotros como creyentes hemos sido habilitados, limpiados, hemos sido preparados por el Señor para que llevemos frutos, para que no escondamos nuestros talentos, sino que los multipliquemos, que avivemos el fuego del don que hay en nosotros. El servir al Señor no es una opción, no es opcional, es un deber como creyentes que tenemos tú y yo de servir al Señor. Y es claro, es sabido, es de nuestro conocimiento que pide el Señor de nosotros hoy día, en medio de esta generación que es semejante a la de Sodoma, que es semejante a la de el tiempo que vivió el profeta Isaías. Isaías debía llevar el mensaje. Cuando usted llegó al capítulo 6, Isaías, al ver la gloria y la majestad de Dios y al ver la salvación que Dios hace en él, Isaías está dispuesto a ir por el Señor. Nosotros hoy día como creyentes estamos muy apáticos de predicar el evangelio del Señor Jesucristo, de predicar las buenas nuevas, de predicar los juicios de Dios, de predicar que hay esperanza para el pecador que se vuelve de su pecado al Santo de Israel. Mi amado hermano, estamos claros qué pide el Señor de ti y qué pide el Señor de mí. No bastaría que el camarero me traiga de lo que yo le pedí la mitad y la otra mitad me la traiga lo que él entiende que debe traerme. Él debe traerme la orden como yo se la pedí. Tú y yo, amados hermanos, debemos responder al Señor, y el Señor tenga misericordia de mí y tenga misericordia de ustedes también. Pero Él espera de nosotros. Dice el texto que Él esperaba que diera uvas, pero que la uva que dio no fue la que el Señor esperaba, era una uva amarga, agrias. Mi amado hermano, tú sabes qué espera el Señor de ti. Que anuncie sus virtudes, que anuncie su juicio, que anuncie su misericordia, que anuncie su amor, pero que también amonestemos y demos advertencia al pecador. Cuando se dio un tiempo de moda a los terremotos, habían unas alertas de tsunami, y el que daba la alerta de tsunami debía darla para que la población se apercibiera y huyera a los lugares de refugio. Amados hermanos, nosotros debemos dar la alerta de tsunami de juicio que viene sobre este mundo
si la sociedad no deja de pecar. El tiempo no nos daría para seguirle predicando en esta noche de cómo en los capítulos más adelante la sociedad completa se había corrompido y Dios trajo juicio sobre la sociedad completa. Pero repito, no son juicios para destrucción, son juicios para salvación, son juicios para que solamente Jehová sea exaltado, para que solo Jehová sea enaltecido y el hombre salvado. Espero que esto no lo confunda, sino que nos dé convicción de que los juicios de Dios son para esperanza, para salvación, y que aquellos que somos salvados debemos responder en la manera en que somos llamados. Nosotros, tú y yo como creyentes, no estamos para darle lo mejor al Señor de nuestra vida cristiana, ni lo que querramos. Estamos para darle lo que nos pide, y nos pide que anunciemos de día en día su salvación, que anunciemos de día en día su misericordia y su amor para salvar. El Santo de Israel salva a los pecadores por medio del juicio, abatiendo toda altivez, humillando toda arrogancia y volviendo toda rebelión en obediencia para gloria de su nombre y bendición de aquellos que son salvos. Y lo que hemos sido salvos, debemos dar los frutos que el Señor espera, porque nos ha habilitado, salvándonos, lavándonos, dándonos dones y talentos para servirle en su obra y en su iglesia. Sea Dios enaltecido y alabado por siempre, amados hermanos. Los juicios de Dios, los juicios del Santo de Israel, es para abatir toda altivez, humillar toda arrogancia y volver toda rebelión en obediencia. Y Él sabe cómo conseguirlo, cómo hacerlo. El Señor nos ayude en medio de esta generación que publican sus pecados, que no lo disimulan, proclamarle que el Santo de Israel salva al pecador, porque Él sabe abatir el altivez y humillar la arrogancia, y por medio del juicio conseguir la obediencia de los pecadores. En el capítulo 43, al final, dice que Él es Jehová quien borra nuestras rebeliones. Yo doy gracias, Señor, hermano. Doy gracias al Santo de Israel, porque Él ha borrado mis rebeliones y ha perdonado mis pecados. Ha borrado tus rebeliones y ha perdonado tus pecados. Proclamemos su santidad, su juicio para salvación y esperanza.